Saludos estimados hermanos, bienvenido a su canal cristiano, Apología Evangélica. En esta oportunidad quisiera brindar un estudio acerca del don de lenguas. He sido testigo en muchas ocasiones de que se ha falsificado este don, argumentando que el Espíritu Santo ha traído a la iglesia una nueva revelación. Hay personas que han dicho que Dios les comunica mensajes audiblemente, que tienen dones de lengua, y muchas veces esos dones de lengua son unos balbuceos, no tiene estructuración gramatical, no se entiende el habla, está muy desordenado. Pero la pregunta aquí es crucial. ¿Qué es el don de lenguas? ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Para esto, yo quiero que usted examine cuidadosamente su Biblia, que no tenga una opinión negativa acerca de este tema. Quiero que ustedes pongan mucha atención a los versículos que voy a exponer. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora leeremos del versículo 7 al 11. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Amén. Entonces, según los versículos citados, son idiomas repartidos. Ponga atención al versículo 7 y 8. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Aquí se hace manifiesto que estas personas, al hablar la lengua, no estaban hablando balbuceos. Eran idiomas. Ellos decían lo que estaban afuera, y lo que estaban atónitos viendo todo este escenario, ellos decían: ¿cómo pues lo oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua? Entonces, según las descripciones de Lucas, aquí en Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante, nos podemos dar cuenta que eran idiomas. No eran idiomas de interplanetario, como algunos creen y piensan, sino idiomas completamente terrenales, dados por el Espíritu Santo a su iglesia. Es aquí en donde cabe la pregunta: entonces, ¿qué es el don de lenguas? El don de lenguas puede definirse como la capacidad dada por el Espíritu Santo previamente desconocido al hablante. Algunos círculos pentecostales, carismáticos y neopentecostales usan el capítulo 13, versículo 1 para argumentar y decir que se puede hablar un idioma interplanetario. Por ejemplo, San Pablo en el capítulo 13, versículo 1 dice: si yo hablase en lengua humana y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces estas personas, al leer este pasaje, argumentan que existen lengua humana y lengua angélicas. Las lenguas humanas son idiomas terrenales, mientras que las lenguas angelicales está claramente queriendo decir que se trata de un idioma de los ángeles,
y de Cristo glorificado o algo así. Entonces, estas personas hacen una distinción entre dos clases de idioma. Ahora bien, es así como ellos interpretan este pasaje. Pero acá la pregunta es, aquí el apóstol Pablo está afirmando que él hablaba efectivamente en cada lengua humana, de tal manera que también hablaban lenguas angelicales. Y la respuesta es no. Pablo aquí usa lo que se conoce en teología, en hermenéutica. Aquí Pablo usa una hipérbole, es decir, una exageración. Es como que estuviera diciendo, si yo dominara todos los idiomas del mundo a tal punto de dominar la lengua de los ángeles, sería la envidia de todos. Eso es lo que Pablo está diciendo. No está diciendo que él habla en lenguas, porque aquí está usando una suposición metafórica. Si yo hablase lengua humana y angélicas. Incluso en nuestro vocabulario habitual, hay veces que nosotros decimos, por ejemplo, si yo hablase en chino, otra cosa sería. ¿Estoy queriendo decir que yo hablo en chino? Claro que no. Estoy usando una suposición metafórica, nada más que eso. Desde la perspectiva o visión reformada, debemos entender y tener presente todo el consejo de Dios. No podemos basar nuestras tesis solamente en un solo versículo, pues el único versículo que habla de lenguas angelicales es 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, lo cual San Pablo usa una hipérbole, una exageración. Jamás dice que él ya sabe hablar en lenguas angelicales. Esa es una ficción de los carismáticos. Además, es el único texto. Por tanto, esforzarse por buscar apoyo bíblico en 1 Corintios capítulo 14 sobre las supuestas lenguas de ángeles es inservible y se cae solo en especulaciones. Pablo no dice nada de lenguas angelicales acá. Además, cada vez que los ángeles se comunicaban con humanos, siempre lo hacían en lengua que el receptor entendiera. Ahora vamos a examinar lo que dice un amigo continuista acerca del don de lenguas. Me voy a reservar el nombre. Esta persona cree que 1 Corintios capítulo 14 habla del supuesto don de lengua y dice que este don de lengua está vigente hoy en día. O sea, él cree que cuando la Biblia habla de lengua extraña se refiere específicamente a una lengua angelical, lo cual no puede ser cierto. Además, no podemos basar nuestra tesis, como previamente había dicho, en un solo versículo o en un texto bíblico. Tenemos que tener presente todo el consejo de Dios. Bueno, esta persona comienza diciendo así: vamos a ver cómo cuadra la enseñanza paulina con la lengua extranjera de los cesacionistas. Aquí presento un cuestionario elaborado por mi persona. Por favor, sean específicos en responder únicamente lo que se le pregunta. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, San Pablo: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pregunto, por el contexto, vemos que Pablo hablara de un don espiritual o natural. Esto es lo que el amigo acá, que es continuista, hace una serie de preguntas para que un hermano, ¿cierto?, cesacionista o reformado pueda responder a estas preguntas que él básicamente creía que eran muy difíciles de responder. Y acá están mis respuestas. Respuesta: espiritual, porque se espera la edificación no solo de la persona que usa estos dones, sino de todo el cuerpo de Cristo según el contexto del capítulo. San Pablo, versículo 2: el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pregunto, si las lenguas que menciona Pablo son lenguas terrenales, es decir, entendibles, ¿por qué dice Pablo que el que las habla no habla a los hombres sino a Dios? Y aquí está mi respuesta. Cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, ninguno entendía el habla del otro. Sin embargo, los incrédulos entendían que estaban hablando en lengua o idiomas conocidos,
Hechos capítulo 2, versículo 8. Lo que previamente habíamos hablado, ¿cierto? De que en Hechos se registra idiomas que eran reales y que la gente que estaba afuera, que vio este escenario, lo entendía. Por ende, lo que era una lengua desconocida para unos, para otros eran idiomas conocidos. Eso dice Hechos capítulo 2, versículos 3 al 4. Aunque sea un idioma desconocido para el hablante, para Dios es conocido. Hablarle en lengua o idioma desconocido a Dios es lo mismo que orar a Él en privado. Eso dice 1 Corintios 14, versículo 28. Y lo hace en el contexto del amor. Estas preguntas tienen que ver con nada más que con 1 Corintios capítulo 14. ¿Por qué dice que nadie lo entiende? ¿Por qué dice que por el Espíritu habla misterios? He aquí mi respuesta. Nadie entiende porque es una lengua desconocida. Hablar y oír, según el versículo 2 de 1 Corintios 14, son dos lados de un mismo billete. Cuando no se entiende lo que otras personas o persona afirma, no existe comunicación alguna. En el original griego, neuma, viento o espíritu, puede referirse al Espíritu Santo o al espíritu humano. Y por el contexto nos damos cuenta que se refiere al espíritu humano, según nos dice el versículo 32. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. El versículo 14 nos dice, porque si yo oro en una lengua, mi espíritu ora. Debo recalcar que aquí estas preguntas van relacionadas solamente con 1 Corintios capítulo 14. Solamente con 1 Corintios capítulo 14 están relacionadas estas preguntas que a mí me hicieron. Bueno, la palabra misterio es aquello que estuvo oculto o que fue desconocido, pero ahora está revelado por el Señor. Eso dice San Mateo capítulo 13, versículo 11, Lucas capítulo 8, versículo 10, Romanos 11, 25, Colosenses 2, 2, 1 Corintios 2, 7 y el capítulo 4 de 1 Corintios. Los misterios se explican al pueblo, pero en el presente pasaje, Pablo dice que cualquiera que pronuncia misterios en el Espíritu no se está dirigiendo a la gente, sino a Dios, pero no será capaz de hacerlo, puesto que Dios es el dador. Por tanto, debe explicar los misterios para edificación al cuerpo de Cristo. San Pablo, capítulo 4. El que habla en lengua a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Pregunto, ¿qué es una lengua? Deme ejemplos. ¿De qué manera se edifica el que habla en lenguas? Mi respuesta, una lengua es un idioma. En el contexto, el don de lengua es la habilidad milagrosa para hablar en idioma humano extranjero, previamente desconocidos al hablante. En 1 Corintios 14, del día al 11, ¿cierto? Por poner un ejemplo, dice, tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Aquí debemos darnos cuenta que Pablo afirma expresamente que ningún idioma carece de significado. En primer lugar, él está comparando las lenguas con los idiomas del mundo y reconoce que todos los idiomas tienen significado coherente. Otro ejemplo es Hechos 11, versículo 15 y 17. Noten que Pedro define cuidadosamente esta experiencia en términos del evento de Pentecostés. Este es el mismo don. Cae en la casa de Cornelio, como lo hace sobre Pedro y los 120 al principio. Está claro que las lenguas originales de Pentecostés sirven como el paradigma para las manifestaciones posteriores. Otra pregunta. ¿Cómo se edifica el que habla en lenguas? Mi respuesta. El contexto del libro de Corintios es la edificación de la iglesia local a través de las profecías por el amor. El capítulo 13, versículo 13 de 1 Corintios. El amor al prójimo se recalca no solo acá en Corinto, sino en toda la Biblia. Hablarle en lengua a Dios equivale a elevar una oración personal a Dios. Versículo 28 de 1 Corintios 14.
Siguiente pregunta. San Pablo, capítulo 5 de 1 Corintios 14. Yo desearía que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más aún que profetizareis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Pregunto, ¿por qué se requiere de un intérprete si alguno habla en lenguas? Mi respuesta es, en primer lugar, porque el que profetiza es superior, porque el mensaje que entrega edifica a la congregación en totalidad. En segundo lugar, porque los creyentes no entenderán el mensaje, es por ese motivo que se requiere un intérprete o un traductor. San Pablo, capítulo 9, del capítulo 14 de 1 Corintios. Así también vosotros, si por la lengua que habláis no dais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque sería como si hablarais al aire. ¿Por qué dice Pablo que las lenguas que hablan los corintios no eran con palabras comprensibles y no se entendía? Mi respuesta, Pablo usa analogía, ya que los corintios emitían sonidos que aquellos que escuchaban son incapaces de entender. Es como si los instrumentos estuviesen desafinados, por lo que carece de un tono agradable, armónico, inteligible al oído. Versículos 7 al 8 de 1 Corintios 14. Pablo habla de la lengua como órgano humano al declarar lengua vuestra o por la lengua que habláis. Esto se usa como contraparte en los versículos 7 y 8. Son como palabras al viento. Se pierde toda habilidad para comunicarse. No se puede escuchar la voz o no se entiende la voz. Se pierden sus palabras y sus esfuerzos son inútiles. Versículo 9-26. San Pablo, capítulo 10. Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pregunto, ¿por qué dice Pablo que ningún idioma en el mundo carece de significado? ¿Qué lengua está hablando los corintios? ¿Con significado o sin significado? Mi respuesta, aquí Pablo usa otra analogía, esta vez del área de las voces. Ellos estaban haciendo uso de lenguaje no entendido, es como el rugir de un león, maullido de un gato, etc. Y esto estaba ocasionando barreras en la recepción de la información dada. Un lenguaje entendido trae edificación, aporta mensajes entendibles al receptor. San Pablo, capítulo 13 de 1 Corintios 14. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Pregunto, ¿por qué necesitamos pedir en oración que nosotros mismos podamos interpretar las lenguas? ¿Cuál es la diferencia entre interpretar y traducir? ¿Una lengua se traduce o se interpreta? Mi respuesta, el contexto en la iglesia local no es universal, no aplica jamás como norma a los Efesios, Tesalónica, etc. Por tanto, como fue para la iglesia local de Corintio, esa reprensión no debemos pensar que se refiere a una reprensión actual, aunque el término griego es hermeneuo, lo cual quiere significar traducir, explicar, interpretar, etc. Aquí en el presente texto quiere decir entender, interpretar lo que va a comunicar. Interpretar quiere significar entender una determinada escritura o un mensaje oral, mientras que traducir involucra tanto entender como también expresar lo que se dice originalmente en un idioma a otro idioma. Una lengua se debe traducir y entender lo que se quiere significar. San Pablo, capítulo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Pregunto, ¿por qué Pablo dice que al orar en lengua desconocida, nuestro espíritu ora? Respuesta. Aquí Pablo no dice que él habla en alguna lengua, versículos 17, 18 y 19. Lo que está diciendo es que ocurriera en el caso que lo hiciera, emplea una cláusula condicional. Orar en un sentido privado no beneficia a la iglesia, versículos 2 al 4. En la oración privada el espíritu humano se comunica con Dios. Pero Pablo rechaza esto para el culto público. Se debe de orar con mente y espíritu, es decir, con entendimiento.
San Pablo capítulo 15 de 1 Corintios 14. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pregunto, ¿cuál es la diferencia entre orar con el espíritu, con orar con entendimiento? ¿Cómo se canta con el espíritu? ¿Qué tiene que ver con las lenguas? Mi respuesta, orar con el espíritu es orar con nuestro ser completo. Orar con entendimiento es orar con capacidades de razonamiento, ya sea pensar, entender, etc. Así como nuestro ser necesita del corazón, mente, etc., así es necesario que nuestra lengua sea entendida. No imitar a culturas paganas de allá de Corinto y alrededores, me refiero a la ubicación geográfica. San Pablo capítulo 16 de 1 Corintios 14. Pregunta nuevamente este amigo. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho. Pregunto, ¿cómo se bendice con el espíritu? Mi respuesta es, bendecir con el espíritu está relacionado estrechamente con la acción de gracias, según el texto, lo que implica que en el culto público la adoración religiosa debe ser entendida para que pueda ser confirmada con el amén, costumbre adoptada por judíos y cristianos. Bendecir con el espíritu es bendecir inteligiblemente con todo el ser. San Pablo capítulo 18 de 1 Corintios 14. Doy gracias que hablo en lengua más que todos vosotros. Pregunto, ¿qué lengua hablaba Pablo? Mi respuesta, semítico e indoeuropeo. San Pablo capítulo 19 de 1 Corintios 14. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Pregunta, ¿por qué Pablo afirma que las lenguas que él hablaba eran sin entendimiento? Mi respuesta, no tenemos datos en el Nuevo Testamento que Pablo alguna vez habló en lengua extraña. No existe esa evidencia bíblica. Si se quiere demostrar que son lenguas de otro planeta, angelical, etc., Pablo usó una suposición metafórica en el capítulo 13, versículo 1 de 1 Corintios, por lo que jamás afirmó hablar en lenguas de otro mundo. Y en el presente texto, Pablo dice que, aunque él tuviera cierta habilidad, no usaría ese don para comunicar un lenguaje ininteligible, sino más bien para enseñar a otros. Eso es lo que dice el versículo 19. San Pablo, capítulo 23 de 1 Corintios, capítulo 14. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pregunto, ¿por qué el hablar en lenguas en la iglesia puede ser visto como una locura para los no creyentes? Mi respuesta, para Pablo aquí usa una hipérbole, pues bien sabe que los cristianos de Corinto no solo se reunían en una comunidad local, sino que además se reúnen en sus casas para la liturgia y en la práctica sacramental. Eso dice 1 Corintios capítulo 11 versículo 20. Es como si estuvieran todos los cristianos reunidos exclusivamente y al mismo tiempo solo en la congregación local sin reunirse en sus casas. Todos los miembros reunidos comenzaran a hablar en casas sin sentido lingüísticamente hablando. San Pablo capítulo 27 del 1 Corintios 14 dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Pregunto, ¿por qué se limita el uso de la lengua en la iglesia a 2 o 3 personas? ¿Por qué se requiere que alguien interprete las lenguas? Mi respuesta, 1. Para evitar desorden. 2. Para dar a entender que se trata de una lengua inteligible y que puede ser comunicado o traducido para edificación de la iglesia. San Pablo capítulo 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Pregunto, ¿cómo se puede hablar para uno mismo y para Dios? Mi respuesta, que se prive en su oración para su edificación personal en su oración
a Dios mismo. Y hasta ahí respondí todas las preguntas que planteó cierto apologista bautista, como para dar a entender que el cesacionismo no tiene base en la Biblia, pero aquí se demostró en mi respuesta que el cesacionismo sí tiene base bíblica. Lo que no tiene base bíblica es argumentar y decir que, que supuestamente el apóstol Pablo, imagínense, hasta el apóstol Pablo supuestamente podría haber hablado en lengua de otro planeta, pero eso no tiene base bíblica. Amigo, que tú eres continuista, si tú te basas en un solo pasaje de la Biblia, en 1 Corintios 13, versículo 1, para afirmar que existen lenguas interplanetarias, estás cayendo en una ignorancia hermenéutica, porque ahí se habla estrictamente de una hipérbole, es una suposición, una exageración que el apóstol Pablo hace para dar a entender, que si él hubiera sido para dar a entender la preeminencia del amor, capítulo 13 de 1 Corintios. Y en el capítulo 14 acá, Pablo reprende a la iglesia por estar practicando cosas contrarias a lo que fue un bautismo o el don que Dios a través de su Santo Espíritu había dado a la iglesia, que es el bautismo, es el don de lengua original, que equivale a idiomas previamente no entendidos, no hablados, no haber sido estudiados esos idiomas. Entonces, no podemos hacer una doctrina de un solo versículo y tampoco usar dos cartas, o sea, usar dos capítulos para hacer una tremenda doctrina. Eso tampoco está permitido dentro de nuestra hermenéutica, la regla de interpretaciones bíblicas. Entonces, acá, por ejemplo, no pretendo de hacer una guerra con estas personas, sino simplemente exponer y dar a conocer la falsedad que hacen estas personas al declarar que se puede hablar en una lengua interplanetaria. Eso no tiene cabida, no existe bíblicamente, no es el idioma o no es el don de lengua original dado por el Espíritu Santo a su iglesia. Los corintios comenzaron a hacer cosas, ya sea por el mundo pagano, que en ese tiempo habían paganos que tenían sus oráculos donde ellos caían en trance, se comunicaban con espíritu, etc. Pero perdían el control y toda esa cosa. Y eso algunos cristianos de Corinto habían tomado ese tipo de manifestación y lo habían introducido a la iglesia. Es por eso que Pablo en 1 Corintios 14 reprende a la congregación de Corinto, haciéndole entender que ellos tenían que ser ordenados, que ellos tenían que dar a conocer un lenguaje que comunique un mensaje entendible. Bueno, existe mucho que abordar acerca de este tema y esperando de que te sea de mucha gran bendición. Y no olvides suscribirte a mi canal Apología Evangélica. Que Dios te bendiga y que el Dios de gracia y paz sea con cada uno de vosotros. Amén.